Referente a las tres fuerzas del psicoanálisis, tenemos por orden de aparición justo primeramente el psicoanálisis, después surge el conductismo y por último surge el humanismo. El psicoanálisis es creado o fundado por Freud, quien hasta la fecha es uno de los precursores más importantes en el área de la psicología. El psicoanálisis se basa básicamente en la parte inconsciente del ser humano, divide nuestra mente justamente en tres estadios, que es el yo, ello y super yo, y a partir de esto es que explica mucho de nuestro actuar. Además hace un énfasis grande en los sueños y también se desarrolla las etapas psicosexuales del ser humano. A partir de justamente cómo se va desarrollando cada una, es que podremos tener o no ciertas conductas en nuestra vida adulta. Otro de los términos importantes que nos regala el psicoanálisis es el complejo de Edipo o el complejo de Electra en el caso de las mujeres. Ambas creaciones justamente nos hablan de estas relaciones parentales que tienen o que tenemos en la infancia, a partir de las cuales hablan de regirse todos los vínculos afectivos que tengamos, no solamente en la niñez, sino a lo largo de nuestra vida, sean relaciones de amistad, de pareja o con los compañeros. Parte mucho justamente de cómo se resuelve el complejo de Edipo en el caso de los hombres y complejo de Electra en el caso de las mujeres. Después tenemos el conductismo. Dos de sus grandes precursores son Skinner y Watson. El conductismo no trata básicamente de meterse a ninguna parte inconsciente, ni a emociones, ni demás. Como su nombre lo dice, el conductismo se enfoca en la modificación de conductas, es decir, a partir de un estímulo externo se produce cierta conducta. Este tipo de corriente o de terapia, en cuanto a un proceso terapéutico, es muy usado justamente para la modificación de conductas, en especial en adicciones, incluso quizás en ciertos patrones de ansiedad o demás conductas que puedan estar dañando al ser humano y que se puedan modificar a través de generar estímulos muy específicos, es que se recurre al conductismo. Y por último tenemos el humanismo. El humanismo surge justamente como otra alternativa bastante contraria al psicoanálisis, porque si bien también se enfoca en estudiar un poquito la historia del ser humano y esta parte inconsciente, el humanismo trata de ver justamente a la persona como un ser integral y en enfocarse mucho más en este lado bueno o en todo lo positivo que tiene la persona y que puede utilizar para salir adelante. Entonces ahí quizás sería un poco la diferencia radical con psicoanálisis. En cuanto a procesos terapéuticos, el psicoanálisis es mucho más largo de culminar, porque justamente se trata muy desmenuzadamente la historia del paciente. No que en las demás no se haga, pero específicamente en psicoanálisis se detalla muchísimo. En cuanto a práctica clínica, el tiempo en que estuve justamente teniendo pacientes, yo aplicaba un poco de todas cuando era necesario, porque creo que cada corriente es muy buena con los pacientes, pero mi enfoque principal era sin duda alguna humanismo. Entonces, como mencionaba, ¿qué es el humanismo? Justamente es esta fuerza, esta corriente de la psicología, donde vemos al ser humano como ese ser integral, sí, con defectos o áreas de oportunidad y obviamente con cualidades. Y si bien también se trata y se analiza la historia, claro está, justamente es una rama mucho más cálida, mucho más humana y que trata de enfocarse en eso bueno que sí tiene el ser humano, en eso que ha logrado superar y sobre todo en eso que puede construir a pesar de todo lo caótico que pudo haber. Entonces, esa es como su diferencia radical en contraposición con psicoanálisis. Las tres fuerzas de la psicología, donde hablamos del psicoanálisis, conductismo y humanismo. En mi caso, al trabajar en una escuela, yo trabajo con el enfoque humanista. Los grandes representantes de esta corriente pues son Rogers y Maslow,
donde más que nada ellos se centran en las cualidades únicas del yo de la persona. Aquí pues nos dice que los factores biológicos ni ambientales son determinantes para el comportamiento de una persona, sino más que nada lo que trabajamos pues es el acompañamiento de la persona a su propio autodescubrimiento, a que puedan ellos lograr la confianza en sí mismos y que de esta manera pues ellos logren ser la persona que quieran ser. En este acompañamiento pues se trabaja mucho el reforzar los aspectos positivos del individuo, que vaya adquiriendo confianza y seguridad y vaya identificando cuáles son algunos aspectos de su vida que quiera mejorar, que quiera tal vez dejar a un lado, y de acuerdo a las teorías pues de estos autores que hablan mucho sobre la autorrealización, que una persona vaya planteándose sus propias metas, sus propios objetivos, que esto lo ayuden a alcanzar su propia autorrealización. Más que nada es en lo que me enfoco al trabajar yo en una escuela, es una atención más breve, donde se hace mayor énfasis en realzar o reforzar los aspectos positivos, las cualidades de los jóvenes que se acercan regularmente con falta de confianza y seguridad en sí mismos, y algunas situaciones ambientales que suman a la situación personal. Y pues mi trabajo es orientar a que ellos vayan identificando qué aspectos quieran y empezar a trabajar para que puedan alcanzar esa propia satisfacción. Ok, vamos a hablar de las tres grandes corrientes psicológicas. La primera es psicoanálisis. Su padre es Sigmund Freud, una de las figuras intelectuales del siglo XX, que el psicoanálisis estudia la mente humana, el inconsciente, aquello que no se puede ver, aquello que se manifiesta pero que no podemos tocar, que no es tangible. Una de las teorías es teoría del desarrollo de las etapas psicosexuales, que es oral, anal, fálico y genital. Segundo enfoque es análisis experimental del comportamiento, o sea, el conductismo, que el conductismo es que estudia el comportamiento del ser humano, lo observable, que es estímulo-respuesta, y su mayor, digamos, representante es Watson, el pionero también, que fue Pavlov y Skinner. Pavlov, pues con los perros, que es la estimulación más que nada fisiológica. Watson, el conductismo con los niños, que el conductismo es muy... Es apropiado una psicoterapia conductista para niños, para enfocarlos en la escuela, para enfocarlos en diferentes cosas. Y Skinner, ya sabemos que Skinner con las palomas, ¿sale? El tercer enfoque, que es enfoque cognitivo-conductual. Este enfoque se emplea para explicar los comportamientos humanos, y como qué comportamientos humanos que se parecen, no sé, en lo artístico, en lo laboral, y que eso se puede utilizar en las terapias psicosociales, en muchos ámbitos, que sirve para los trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, trastornos, muchos, los trastornos se enfoca más en eso, y que se utiliza en el aprendizaje clásico, aprendizaje social, aprendizaje operante, cognitivo. Principales precursores, que es Aaron Beck y Albert Ellis. Y uno muy importante, que es el cuarto, no lo metí dentro de los tres primeros, porque también es una gran potencia, pero es como una rama de la psicología, que se dice que es el enfoque humanista, que su mayor precursor es Watson y Carl Rogers, que se dio más que nada en los 70 aquí en Latinoamérica por los problemas de la ciencia y de la sociedad, pero que ya venía desde antes. Ya tenía a un filósofo que fue el representante del humanismo, que es Russell, pero también estuvo otro que
que es en Viena que es, ¿cómo se llama el fundador? Mortz, algo así, es de Viena, Austria, Mortz, algo así por el estilo, pero que también fue una gran potencia con el psicoanálisis. De hecho, muchos humanistas se fueron al psicoanálisis porque les llamó un poquito más la atención. ¿Y cuáles son las bases del humanismo? Que es la lógica de la ciencia y el neopositivismo. ¿Sale? Gracias. Pues mira, el enfoque psicoanalítico es llamado así justamente por psique, que es alma, y análisis pues, de analizar como el alma. Y el enfoque psicoanalítico pues puede ser tanto social. En el social normalmente estudian como la política, los grupos, no sé, como grupos de gente, movimientos como el feminista, ese tipo de movimientos los estudian mucho el psicoanálisis social. Y también está la clínica. La clínica es algo que a mí es lo que me gusta y normalmente en la clínica se enfoca totalmente a lo inconsciente. Por ejemplo, nosotros tenemos como, como para explicar mejor, nosotros siempre decimos, bueno, es que por ejemplo si llega alguien con depresión a X rama de psicología, bueno, normalmente lo que hacen es como quitar ese síntoma, ¿no? La depresión, bueno, tú tienes depresión y tienes que ahorita no estás comiendo, que estás comiendo mucho o que sea la cuestión, ¿no? Pero en psicoanálisis no se enfoca en la depresión, se enfoca en justamente la persona, su niñez, sus vivencias, cómo se ha desarrollado esa persona, porque justamente el síntoma nosotros lo vemos como la punta del iceberg, o sea, el síntoma está ahí porque está reflejando algo del inconsciente. Entonces, si tú quitas ese síntoma, sí lo vas a quitar, pero va a salir otro, porque no estás moviendo la raíz. Y originalmente me gustaba mucho el cognitivo conductual, o sea, siempre me gustó el cognitivo conductual. Pero pues básicamente el cognitivo conductual era eso, ¿no? O sea, estar como moviendo síntomas. O sea, sí te quitó el dejar de fumar, pero ahora te salió un nuevo síntoma. Entonces sentía que no llegaba realmente como a la raíz. Hubo un tiempo y hasta el día de hoy todavía me llama mucho la atención la neuropsicología. De hecho, antes de escoger psicoanálisis, estaba pensando en empezar una maestría de neuropsicología. Después entré a una clase de psicoanálisis con una psicoanalista social que me cambió la vida, porque justamente yo tenía como una idea errónea de lo que era el psicoanálisis, porque, bueno, en la universidad normalmente te van poniendo como distintas ideas, ¿no? Que el psicoanálisis ya está muy viejo, ya no sirve, que el psicoanálisis solo es sexo, que el psicoanálisis, como muchos mitos, ¿no? Entonces como que yo tenía una idea muy errónea hasta que realmente me adentré en el psicoanálisis de la mano de psicoanalistas y pues ya ahorita estoy a poco menos de un año de terminar mi maestría y pues la verdad es que a mí me gusta mucho el psicoanálisis y no me veo en alguna otra rama.